Hoy te quiero contar otra historia, una historia que te servirá de mucho tenerla presente en las relaciones humanas. Definitivamente es un tema de vital importancia para todos nosotros. La historia dice que había una mujer que ya estaba desesperada porque su suegra se entrometía en su vida y le decía qué hacer. Para desahogarse, va a hablar con su mejor amiga, que es a la vez su comadre, y le dice: comadre, ya no sé qué hacer, porque mi suegra no me deja en paz. ¿Qué hago? Tanto se queja que llega un momento que la comadre le dice: lo que tienes que hacer es matarla. Pero yo no puedo hacer eso, no es para tanto. Tienes que matarla porque si no la matas nunca te va a dejar en paz. La convence de la idea de que hay que matarla, pero le dice: no puedo hacerlo porque me van a meter presa. Y entonces le dice: no hay pena, porque le vas a dar un veneno gota a gota cada día para que vaya muriendo poco a poco. Así nadie sospechará. Y además, de hoy en adelante la tratarás bien. Le darás de comer, le darás consejos, platicarás con ella, saldrás con ella, para que así nadie sospeche que tú tenías intención o un motivo para matarla. La convence y a partir de ese día le comienza a dar el veneno gota a gota. Le ofrecía un vaso de refresco y le servía una gota de veneno también. A los 30 días más o menos comenzó a sentir algo distinto por su suegra. Comenzó a caerle bien, comenzó a apreciarla y entonces va con la comadre y le dice: comadre, deme el antídoto porque ya ha tomado 30 días veneno y ahora ya no quiero que se muera, porque ahora ya la aprecio, ahora ya somos amigas. La comadre se rió y le dijo: realmente nunca le has dado veneno, lo único que le estabas dando era agua. Yo te dije que hicieras esto porque miraba que únicamente estabas viendo el lado superficial de tu suegra. Sin embargo, una vez tú comenzaste a ver más allá de esa superficialidad, de esa máscara de tu suegra, y comenzaron a llevarse bien, comenzaron a apreciarse, comenzaron a conocerse realmente, y entonces llegó un momento en que te encariñaste con ella. Muchas veces nosotros en la vida nos pasa lo mismo. Reñimos con las personas porque únicamente nos concentramos en el lado superficial de cada persona. Pero cuando nos damos el permiso, por así decirlo, nos damos el permiso de realmente ver más allá y comenzar a observar, a apreciar, a conocer la esencia de la persona, comenzamos realmente a entenderla, a apreciarla e incluso a amar a cada persona. Recuerda este pequeño consejo, sobre todo con aquellas personas con las cuales tú te sientes irritado. Comienza a apreciar más allá de lo que simplemente se ve y verás que vas a apreciar los dones, la potencialidad de esa persona como hijos de Dios que todos somos.